Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. ¿Cuántos saben que Él es santo mismo? Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Le voy a suplicar que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Juan
capítulo 11. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Espero que ya algunos otros hermanos nos acompañen. Esperemos que más hermanos se estén uniendo. Si no ve que se está uniendo algún hermano, mándele un mensaje de texto o comparta este link, comparte este enlace en su página de Facebook para que más personas nos puedan acompañar en este precioso enlace. Así que gracias al Señor por cada una de sus vidas. Vamos a ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 11. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando Juan. Ha sido un privilegio enorme. No sabía yo que cuando comenzamos a estudiar Juan, empezamos a estudiar aquí en el templo los miércoles como lo hacemos regularmente aquí en la iglesia, un grupo precioso, preguntas, respuestas. No sabía que esto se iba a convertir en un estudio en línea. Es algo que, bueno, los planes del Señor son diferentes a nuestros planes. Y qué hermoso que hemos podido seguir con este precioso estudio del Evangelio de Juan. Las últimas 2 veces, el miércoles pasado y este domingo, estábamos hablando de Juan 11. Si usted recuerda, Juan 11 nos habla acerca de uno de los milagros más increíbles en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 11 nos habla de cuando Jesús levantó a Lázaro, su amigo Lázaro, de los muertos. Lázaro había muerto y Cristo lo llama a que salga de la tumba, y la gente ve precisamente eso, ve a un Lázaro saliendo de la tumba, algo increíble. Imagínese estar en aquel lugar, en aquel momento, cuando el Señor Jesucristo alza la voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la Escritura que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Y ahí es donde nos quedamos el domingo. Nos quedamos con este increíble milagro que Jesús hizo. El hecho era innegable. Jesucristo se esperó varios días para que no hubiera ninguna duda en ninguna mente de que Lázaro estaba efectivamente muerto. Cristo no vino a resucitar a Lázaro cuando Lázaro estaba en el lecho de la muerte. En otras palabras, que estaba en casa, que acababa de fallecer. No, mis hermanos. Cristo llamó a Lázaro de la tumba. De hecho, la hermana de Lázaro le dice a Cristo, le dice: Señor, hiede ya huele mal, porque es de 4 días. ¿Y por qué razón Juan nos da este dato tan gráfico? Por la misma razón, hermano. Porque Juan quiere que sepamos que Lázaro estaba efectivamente muerto. Nadie podía argumentar que había sido una cuestión de que Lázaro tal vez no estaba muerto, que Lázaro tal vez estaba simplemente desmayado, o yo qué sé. No, Lázaro estaba muerto, y Cristo levantó a su amigo, llamó a su amigo de entre los muertos. Un hecho innegable que mucha gente pudo presenciar. Recuerda que había mucha gente que había venido de Jerusalén. Se refiere Juan como los judíos habían venido de Jerusalén a estar con la familia de Lázaro, con Marta y María, sus hermanas. Y recuerde que estas personas habían seguido a las hermanas de Jesús cuando ellas salieron de la casa. Así que todos estuvieron presentes cuando Cristo hace esta increíble este increíble portento y algo increíblemente precioso, sacar a Lázaro de entre los muertos. Ahí está el hecho innegable, ahí está el milagro. Pero ¿cómo respondieron la gente ante el milagro?
el hecho que sucedió ahí, vamos a ver que tuvo dos, vamos a llamarle así, interpretaciones completamente diferentes. Completamente diferentes. Y la diferencia entre cómo la gente vio este milagro fue la diferencia que ya hemos hablado acerca de eso. Cristo nos ha hablado acerca de eso. Cristo le dijo a Marta y le dijo claramente, si crees verás la gloria de Dios. Entonces la diferencia aquí es en el creer. Cristo ha manifestado su poder de manera como ningún otro ser humano lo ha manifestado jamás. Y esto ha provocado diferentes reacciones en las personas. Y vamos a ver la primera reacción, y está en el capítulo 11, verso 45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, dice, y vieron lo que Jesús hizo, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces aquí está la primera reacción. Mucha gente vio lo que Jesús había hecho y fueron llamados a creer en él. Pero ¿cómo no hacerlo cuando estás viendo de frente el poder de Dios? Ves el poder de Dios de una manera innegable. ¿Cómo no creer en él? Mas sin embargo, vamos a ver que gente vio esto, hermano, y gente no creyó. Tomaron otra actitud completamente diferente a lo que estas personas tomaron. Muchos creyeron, muchos impactaron tanto con este milagro que efectivamente creyeron en él. Y es específico el verso cuando dice creyeron en él. No creyeron que había sido un milagro. Creyeron y aceptaron a Jesús como Mesías. Eso es lo que está diciendo. Creyeron que realmente Jesús era quien él decía ser. ¿Cómo no ver? ¿Cómo puede uno ver? Disculpe, ¿cómo puede uno ver las maravillas de Dios y no creer? Bueno, en la Biblia esto ya había pasado. ¿Recuerdas la historia de un rey, el que conocemos como el faraón del Éxodo? ¿Recuerdas esa historia? Moisés va delante del faraón para pedirle que deje al pueblo ir libre para que adore al Señor en el monte Sinaí. ¿Y cuál es la reacción de Faraón? Faraón dice, no voy a dejar ir al pueblo. Y después de la primera plaga, después de la primera muestra del poder de Dios, ¿qué hace Faraón? ¿Deja ir al pueblo? No. ¿Y qué acerca después de la segunda plaga? ¿O de la tercera? ¿O de la cuarta plaga? ¿Qué hay de la quinta, sexta, octava, novena? ¿Sabes lo que nos dice la Biblia? No nos dice que ninguna de estas maravillas movió a Faraón a creer. No, hermano. La Biblia nos dice otra cosa completamente diferente. Nos dice que con cada una de las cosas que sucedían, el corazón de Faraón, literalmente dice, se iba endureciendo más. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? El problema es que las personas no vieron, no es que no hayan visto el portento, no es que no hayan visto el milagro, es simplemente que no querían creer. Creer hace la diferencia. Creer nos hace ver la gloria de Dios. Oh, Dios está siempre, como decíamos el domingo, Dios siempre está mostrando su poder, hermanos. Dios siempre está mostrando su poder. En este momento, la gloria de Dios se está manifestando en muchas vidas, en muchos detalles, en muchas cosas a nuestro alrededor. Dios está mostrando su amor, su poder, su gracia en nuestras vidas. Si lo queremos ver, tenemos que plenamente creer en Él. Si no, no lo vamos a poder ver. Y eso es algo sumamente importante. Y por eso hago tanto énfasis en ello, porque es sumamente importante. ¿Qué fue la actitud de estas personas? En lugar de creer, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Vamos a ver el verso 46, dice, pero algunos de ellos no vieron un milagro, hermanos, vieron un problema. Vieron un problema que tenían que ir y discutir con los fariseos. Dice la Escritura, algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había
hecho. Era un problema tan grande, era una dificultad tan grande, era una cuestión tan enredada en sus mentes que las autoridades debían de saberlo inmediatamente. Las autoridades debían tomar cartas en el asunto porque algo había sucedido que ameritaba que las autoridades religiosas del pueblo judío intervinieran. Así que lo que hacen, van con los sacerdotes, van con los fariseos, y esto es lo que pasa. Verso 47 dice: entonces los principales sacerdotes y, dice, los fariseos reunieron el concilio. Esto se está convirtiendo en algo ya oficial. Y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Verso 48, si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Notaste? Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Qué cosa más triste. Los judíos esperaban la llegada de su Mesías. Por cientos de años ellos habían esperado la venida del Mesías. ¿Y saben lo que están diciendo los fariseos aquí? Los fariseos están diciendo que no estaban dispuestos a que el Mesías llegara. Para ellos no les convenía que el Mesías llegara. Dice, si esto sigue así, todo el mundo va a creer en él. Ahora, ellos sabían que los romanos, el imperio que estaba dominando sobre Judea, sobre Palestina en aquellos días, ellos sabían que los romanos, lo último que ellos querían, eran caudillos locales entre los pueblos que ellos dominaban. Ellos lo último que querían era un revolucionario que se levantara a uno de sus pueblos sometidos, que se levantara en contra de Roma. Ellos odiaban esa posibilidad. Y también vemos que el poder del Sanedrín, o sea, del concilio del que habla este versículo, era un poder que era completamente relacionado con su sumisión, con su servidumbre hacia el imperio romano. A las espaldas de los romanos, estos fariseos y estos sacerdotes hablaban pestes de ellos, hablaban cualquier cantidad de cosas horribles de los romanos, pero frente a ellos eran sus sirvientes fieles. ¿Por qué? Porque de esa manera sumisa que ellos tenían, era la manera que los romanos les dejaban tener su influencia, tener su poder y tener su dinero. Sí, siempre es acerca de poder y siempre es acerca de dinero. Los romanos a cambio exigían de ellos que mantuvieran la calma, que mantuvieran el orden social, que mantuvieran la unidad de la gente y la servitud al imperio romano. Así que Jesús se convierte por su poder en una verdadera amenaza, una amenaza real a todo lo que ellos tenían. Más que en el pueblo, ellos están preocupados de su propia posición, de su propio modo de vida y, ¿por qué no?, de su propia vida. Así que ellos llegan a este punto donde el mismo portento, el mismo gran milagro de Jesús lo convierte en una amenaza real. Vamos a ver el siguiente verso 49, porque es sumamente interesante. Verso 49 y 50. Dice la Escritura: entonces Caifás, y luego nos dice quién era Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora hay algo increíble que Juan
nos informa de lo que Caifás acaba de decir. ¿Estás listo? ¿Estás lista, hermana? Fíjate lo que dice el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Increíble, increíble. Caifás dijo algo, hermano, hermana, que ni siquiera él se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. Año tras año, hermano, en el día de la expiación, una persona del pueblo, solamente una persona, ofrecía sacrificio por todo el pueblo. Se escogía un cordero perfecto, sin ningún tipo de imperfección. Y ese cordero lo ofrecía esta persona. Esta persona era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único hermana, que podía presentar al cordero, que iba a morir en favor del pueblo. Y lo hacía año tras año. Y ahora se acerca la Pascua. Y Caifás ni se da cuenta de lo que está haciendo. Caifás, hermanos, está presentando al Cordero. Sin darse cuenta, Caifás, este sumo sacerdote, dice, este es el que va a morir por nosotros. Caifás está presentando al Cordero de Dios. Como sumo sacerdote del pueblo de Israel, está presentando el perfecto sacrificio. Y él ni siquiera se está dando cuenta lo que Dios está haciendo a través de él. Es necesario, decía la ley de Dios, la ley de Moisés, que hubiera un sacrificio por todo el pueblo. Así que de una manera fascinante, sin saberlo, Caifás escoge el cordero para el sacrificio y lo presenta. Ahora hay algo precioso acerca de este cordero. Este cordero, a diferencia de los otros corderos que se habían ofrecido año tras año, su sangre iba a ser la única que realmente necesitamos. La gloria sea para el Señor. Todos los otros animalitos que se habían ofrecido eran solamente símbolo del verdadero Cordero de Dios, que quita no el pecado de Israel, quita el pecado del mundo. Juan nos dice en el capítulo 1 que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo esas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan no quiere que olvidemos esto. Dice el verso 51, esto lo dijo no por sí mismo, sino como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahora nota el verso 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, o sea, en Cristo, a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que estaban dispersos? Son las ovejas de las cuales habló Cristo cuando dijo: tengo otras ovejas que son de otros rediles. La gloria sea para el Señor. Así que oficialmente, el Cordero de Dios es presentado. Y eso es lo que ellos acuerdan, y este es un acuerdo oficial. El verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y no se daban cuenta de que ellos, como los representantes del pueblo de Israel, estaban acordando sacrificar al Cordero. Qué cosa más maravillosa. En su maldad, estos hombres ni siquiera se estaban dando cuenta que estaban cumpliendo
el propósito de Dios, de dar a su Hijo Jesucristo por el mundo, en favor del mundo, en sacrificio y en pago por cada uno de nosotros. Así que sigue diciendo la Escritura, vamos al verso 54. Por tanto, dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Realmente no sabemos dónde estaba Efraín, pero sabemos que estaba en el lugar desértico, sabemos que estaba tal vez en la región desértica al sur de Jerusalén. Dice, y se quedó ahí con sus discípulos. Verso 55. Dice el verso 55, y estaba cerca, aquí está, hermano, acercándose el momento, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿De qué se trata esto? Muchas personas, había muchas reglas, había muchas cosas que los judíos tenían, que los líderes habían impuesto y que si no cumplías, entonces no podías participar en las fiestas. Así que la gente se iba 6 días antes, 7 días antes para poder cumplir con todos estos ritos. Por ejemplo, si una persona recientemente había tocado un cadáver, aunque fuera de un animal, tenía que purificarse y así, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchas cosas que ellos querían hacer o tenían que hacer. Pero fíjese lo que dice el verso 56. Es muy increíble el verso 56 y el verso 57 y nos dan contexto para entender algo que sabemos que pasó en la historia de Jesús. Verso 56, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Verso 57, pon mucha atención. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Notaste eso? Aquí está la orden, hermano. Aquí está la orden. No podían encontrar a Jesús, no lo podían ver solo, no lo podían encontrar solo. Así que los fariseos dan la orden que si alguno sabe dónde él iba a estar, que se los dijera para poder ir y arrestarlo. Qué increíble verso, porque tú sabes quién fue el que cumplió la orden de los fariseos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas quién fue el que cumplió esta orden? Y no lo hizo gratis, lo hizo por un precio. Qué triste, pero aquí está la orden que fue dada. Y por eso es que Judas llega después con ellos para ofrecer cumplir las órdenes de los sacerdotes y de los fariseos. Antes de terminar, quiero que veamos un verso más. Jesús es celebrado, vamos a llamarlo así, en Betania. ¿Recuerdas qué pasó en Betania? Sí, hermano. Ese es el pueblo. Ese es el pueblo de Lázaro, de María y de Marta. Y Jesús es celebrado por estas personas. Quiero que vayas conmigo a capítulo 12. Vamos a capítulo 12 y vamos a ver el verso 1 y el verso 2 y ahí nos vamos a detener el día de hoy. La palabra del Señor dice en capítulo 12, verso 1, dice, 6 días antes de la Pascua. Recuerda lo que está pasando en Jerusalén. La gente se está cuestionando dónde está Jesús. La gente está preguntando dónde está Jesús. Los sacerdotes dan esta orden de que cualquiera que sepa dónde está Jesús, que lo entregue. ¿Y dónde está Jesús? Bueno, 6 días antes Él está en Betania. Y nos dice la Escritura, donde estaba Lázaro,
el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Verso 2, precioso el verso 2, me encanta el verso 2. Dice, y le hicieron allí una cena. Le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Me encanta este verso porque nosotros los latinos entendemos perfectamente qué está pasando ahí, hermano. Estas personas le quieren mostrar a Jesús que le aman. Estas personas quieren que Jesús sepan lo mucho que Él significa para ellos. Y de una manera muy preciosa, y vamos a decirlo, muy latina, le hacen una cena a Jesús. Lo invitan a cenar, lo invitan a su casa y le hacen tal vez lo que a Él le gustaba comer. Y están ahí, amando al Señor. Hermano, el Señor no está interesado en que nosotros lo impresionemos. El Señor está interesado en que le mostremos que le amamos. Pero hay algo precioso, nos dice la Escritura, y no en el Evangelio de Juan, pero Mateo y Marcos nos informan algo interesante. Nos informa que realmente ellos no estaban, efectivamente no estaban en la casa de Lázaro. Nos dice la Escritura que estaban en la casa de un hombre que se llamaba Simón. ¿Y sabes cómo le llama Mateo y Marcos a Simón? Cuando se refieren a Simón, le llaman Simón el leproso. Y sí, dice la Biblia que estaba sentado Simón ahí con Cristo. Ahora quiero que imagines el cuadro, hermano. Imagínense esta preciosa imagen. Cristo está sentado en la casa de este hombre, Simón. Y sentado junto con él está Simón, uno que había sanado de la lepra. Y del otro lado, ¿quién estaba? Estaba Lázaro, uno que había sido levantado de los muertos. En ese preciso momento, hermano, en ese preciso momento, en otro lugar en Jerusalén, en ese día, nos dijo Juan que había personas llegando allí a Jerusalén para purificarse religiosamente. De rituales y de cosas religiosas que se les habían impuesto. Y en Betania estaba Jesús ahí. Y junto a Jesús estaba un hombre que había sido sanado de lepra. Y estaba un hombre que había sido levantado de los muertos. El único que realmente puede sanar, el único que realmente puede purificar es Cristo. La religión solamente limpia religiosamente. Cristo sana y limpia en verdad. Limpia el corazón. Él es el único que puede purificar. Aquellos estaban buscando purificación en su religión. Simón y Lázaro estaban sentados a la mesa con Jesucristo. Y este es el Cristo que servimos, hermano. Y este es el Cristo que te da a ti esperanza el día de hoy. En medio de todo lo que estamos pasando, hermano, el Señor te ama. Y estás sentado a la mesa con Él. Tú le has invitado a tu vida. Tú le has invitado a tu casa. Y Él está contigo. Y estás en el mejor lugar que puedes estar. No hay lugar mejor, hermano. Dice el canto, no hay lugar más alto que estar a sus pies. Qué privilegio y qué cuadro tan grande. Cristo es el que verdaderamente libra. Cristo es el que verdaderamente sana. Cristo es el único que salva. La gloria y la honra sea para el Señor. Aquellas personas
le mostraron su amor a Jesús de una manera tan sencilla, de una manera tan preciosa. Le hicieron una cena. Oh, pero la próxima semana vamos a ver a alguien que hizo algo maravilloso delante del Señor. Pero eso lo vamos a dejar para después. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y quiero que ahí donde estás en tu lugar, tomes un momento, para inclinar tu rostro y darle gracias al Señor. Se trata de creer, hermano, y se trata de seguir creyendo. Y quiero que le digas al Señor, te invito a que le digas al Señor, Señor, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar con mi familia. Gracias porque un día yo te invité a mi casa. Y gracias, Señor, porque tú aceptaste la invitación. Señor, todo lo que hay aquí es tuyo. Todos los que estamos aquí te pertenecemos. Y Señor, recibe tú la gloria por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestro hogar. Ora conmigo, hermano. Padre Celestial, yo te doy tantas gracias por el grande amor que manifiestas hacia nosotros todos los días. Señor, en especial quiero suplicarte por mis hermanos y hermanas que están en un momento de gran necesidad. Que, Señor, tú te manifiestes a ellos poderosamente. Señor, hazlo en tu tiempo perfecto. Pero, Señor, permítenos jamás dejar de darte a ti toda la gloria y todo el honor. Gracias por el testimonio de Lázaro. Gracias, oh Señor, por el precioso testimonio de Lázaro, de María, de Marta, porque ellos vieron lo grande de tu amor, pero no son los únicos. También nosotros hemos visto, hemos sentido, hemos gozado lo mucho que tú nos amas. La gloria y la honra sea para ti, Señor, y para nadie más. Padre, derrama de tu bendición en cada una de las familias de mis hermanos. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Un abrazo bien grande, un gran abrazo bien grande. Nos vemos el domingo. El domingo vamos a estar en línea también una vez más. Y vamos a transmitir aquí desde la iglesia a las 10 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo a las 10 de la mañana. Invita a tu familia, a tus hermanos a que nos acompañen a las 10 de la mañana del domingo. Dios me los bendiga. Un saludo bien grande de parte de Esther y de su servidor. Les amamos tremendamente en el Señor. Les extrañamos todavía más. Y esperemos que el Señor nos permita estar juntos una vez más muy pronto. Dios me los bendiga. Hasta pronto.